aquí nos complementamos entre todos. Ah, está Ernesto, qué bien. Y falta... Sí, Sí, totalmente. Lamentablemente no se pueden librar de esa concepción, incluso hasta el día de hoy. Claro. La pregunta que hizo Victoria es interesantísima y a mí me parece que hay que, esto que dijo Marisa también, pero hay que relacionarla con estas imágenes que fue mostrando Carolina. Son divinas. Porque Carolina nos fue mostrando imágenes de distintos momentos históricos, ¿no? Donde la sirena, que es la que seduce, ¿no? Es la que va a tener, igual hay tritones, ¿no? Varones, sirenos. Pero el problema más grande está con la mujer. Y ese paso de mujer pájaro a mujer pez, pero a mí me parece, puedo estar equivocada de acá a la China, que hay algo que era lo que decía antes Marisa, muy importante también, muy relevante, en esto de una sola cola o dos colas. Porque esto que decía Carolina, una sola cola, sí, seduce, pero a mí me hace acordar ahora un libro de Malena Lasala sobre Sócrates, ¿no? Sócrates genera un saber que él no gestó, ¿no? Él ayuda a parir, pero no es quien metió ese conocimiento, sino es el que ayuda a parir, a sacar el conocimiento, pero él no hizo nada para que ese conocimiento apareciera, eso lo hacemos nosotros. Y entonces esa sirena de una sola cola me da esa sensación, ¿no? O sea que solo puede seducir, no puede hacer otra cosa, se queda en esa seducción. Por eso después necesita de esa apertura, ¿no? Y esa apertura, como bien lo analizó Marisa cuando hizo la pregunta de que ella veía la vagina ahí, claro, pero tiene que abrirse para que se vea. Si tiene una sola cola, ni siquiera tiene vagina. Entonces, todo esto me parece, como decía Carolina, intenta ser muy moralizante. Y esta pregunta que vos hacías, Victoria, es muy interesante. ¿Por qué? Por esto que decía también Carolina, no todas las personas tenían acceso a eso, pero sí se intentaba que eso llegara a todas las personas, para poder dominar a todas esas personas. Entonces ahí está ese doble juego que vos decís. Aquí, esto que decía Carolina, ¿a quiénes llevaban? Había un montón de mujeres que no tenían ni idea de esto, ni siquiera miraban los capiteles. Pero estaban esas otras que sí lo miraban y para ellas eran esos capiteles. Los capiteles, nosotros estuvimos, Carolina, te cuento, en clases anteriores también yo les mostré fotos de unas iglesias románicas en la Val de Boí, donde había en una de ellas todo un bestiario, yo saqué foto a lo pavote porque no podía creer lo que estaba viendo. Y entonces ya estuvimos un poco viendo, ¿no? O sea, que aparecían los capiteles, en los canecillos, y hay quienes dicen que eso se hizo de forma oculta. No, no se hacen esas figuras de forma oculta, al contrario, se hacen bien visibles para que aquellos que los ven se den cuenta a dónde lleva la lujuria. Yo les mostraba un canecillo de una mujer pariendo, donde se muestra ese rostro sufriente de la mujer y el niño que está saliendo. O sea, bueno, la lujuria lleva a esto. Esta es la consecuencia. Pero eso es para quien lo ve. Y no todos tenían ese acceso, porque nosotros nos pensamos, por eso la cuestión, ay, perdón, Carolina, un segundo y ya te dejo, esto que venimos hablando también en medieval, ¿no? Nosotros nos pensamos que el medioevo, porque eso es lo que nos han querido meter en la cabeza, todas las personas iban a la iglesia, que todos eran santos, que todos iban, rezaban, iban a misa. Eso es mentira. Era un grupo minúsculo el que tenía acceso a estos espacios.
Y también según las épocas, porque esto que estaba mostrando Carolina, lo mismo que ella decía del bestiario, que en el primero aparecían 48 tipos y después 112, lo mismo va pasando con estos procesos de control, ¿no? Primero era ese grupo minúsculo, pero después se fue ampliando, 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 y que tenemos hoy esa idea, ¿no? Errónea sobre un periodo. Y después sí, después ya eran, ya llegados al Renacimiento, a lo que se conoce como Renacimiento, modernidad, ya lo que hemos visto, desaparecen, por ejemplo, bueno, se echaron a los judíos y a los musulmanes, y solo se pretende que quede un pensamiento cristiano. Lean nuevamente el texto de João Lupi, muy alejado de lo que era el cristianismo primitivo, muy alejado, con todas las herejías ya puestas en juego, y esas herejías aparecen en estos capiteles y aparecen en estas figuras, que, por ejemplo, ahora lo estamos viendo, nos está mostrando Carolina en la forma de las sirenas, porque van a pasar, pero esto lo digo yo, a lo mejor estoy diciendo una locura, es lo que estoy pensando en voz alta. Hemos pasado de esa visión mitológica a una visión herética, ¿no? Y esto del amor, de la prohibición, del sufrimiento, etc. Entonces vamos pasando por esos distintos momentos. No sé si es así, es como yo lo estoy viendo a partir de cosas que uno ha leído y esto que estamos viendo ahora. Pero es muy interesante lo que han dicho, tanto, bueno, las preguntas tuyas, lo de Marisa, y bueno, sobre todo la explicación de Carolina. Sin eso no podríamos decir nada ahora. No sé si alguien quiere criticar, decir, agregar, por favor. Sí, sí. No, no, criticar no, es como que esto nos maravilla, Carolina. No te podemos criticar, al contrario, estamos como No, a fascinados con mí, tus yo ideas. decía que me critiquen, no a Carolina. Carolina bueno. es para aplaudirla. Yo No, decía igual que también critiquen lo que yo había dicho. No, es muy lindo todo, pero estamos como fascinados, Susana. Sí, Han es que hecho es fascinante. efecto las sirenas. Sí, sí, hacen efecto. Encanta, Sí. tienen un canto que encanta realmente. Sí, la verdad que es fascinante, sí. Bueno, comparto a ver si avanzamos, porque yo me estoy dando cuenta que no hemos avanzado. ¿Cómo? ¿Será posible? Ahí está. ¿Está? No, Esperen sí, que me quedé. Ahí está. impresionante. Bueno, estamos todavía en los bestiarios. Bueno, este no lo voy a leer, este es otro bestiario que hay, porque así avanzamos un poco con lo otro. Van en la misma línea de lo que hemos visto, yo acá les copié. Este también se puede leer online, bueno, la versión alemana. Acá yo copié la página, este es más largo, es un resumen, pero va en la misma línea de lo que hemos visto. Esa es una copia de, ves que ahí tiene el Google porque lo saqué de la página online de internet. Bueno, y el Roman de la Rose, que también trae una referencia y que tiene algo interesante, que agrega unas palabras de Boecio al final como autoridad, es decir, las citas bíblicas o citar a Isidoro son citas de autoridad. Bueno, este es otro, que el libro de la naturaleza de los animales, que también en la misma línea. Este es una copia. Avanzo rápido para que podamos ver un poquito lo otro. Esta es una copia del manuscrito con la imagen. Fíjense que es la imagen ya totalmente, este es más tardío, ¿no? Totalmente esto que veníamos diciendo de las dos colas. ¿Y esta de qué siglo es, Carolina? 14, 13, 14, 14, 15. 14, 15. Como siempre... 16, sí. 14, no, esta es la edición. La edición. Perfecto, perdón. Pero se piensa que es del 14-15, pero con todas las, como pasa con la mayoría de estos textos, con todas las comillas que tenemos que poner. Bueno, la segunda parte era pensar un poco
los relatos de encuentros con sirenas, de los que disponemos. La primera historia de la que tenemos registro es la de Homero, Claro. el que tenemos registro escrito, ¿no es cierto? En la que primero Circe le advierte a Ulises que se va a encontrar con la isla de las sirenas, y le da las indicaciones de cómo proceder al respecto para no quedarse hechizado, digamos así, por las sirenas. Leo el relato de Ulises. Bueno, supongo que esto es más conocido, pero hay cosas que quisiera después destacar. Con semejantes palabras, esto es lo que cuenta Ulises, con semejantes palabras informé de todo a mis camaradas, mientras que la bien construida nave llegaba a la isla de las dos sirenas. Un viento propicio las impulsaba. De pronto allí amainó el aire, y sobrevino una calma chicha, y la divinidad adormeció las olas. Esta idea, voy adelantando porque no nos va a dar el tiempo, esta idea, un viento propicio las impulsaba, Tranquila, Carolina, tomate el tiempo que necesites, porque de último ya queda acá filmado, así bueno, que... Bueno. Sí, tomate, lee lo que vos consideres que es más importante. Bueno, acá esto tenemos que destacar, que esto es, yo sigo a un autor del que yo hice una traducción con un colega, que es el Juan, que es precioso el texto, que él hace una historia de las sirenas y va llevando como en paralelo, digamos, intenta ligar las distintas versiones de las sirenas que se nos presenta. Y él insiste en que este es el primer poder de las sirenas. El poder de generar calma. El poder de la divinidad que adormece las olas. Ese es el primer poder de las sirenas. Bueno, sigo leyendo. Los compañeros se levantaron y replegaron las velas del navío y las recogieron dentro de la cóncava nave y, manejando los remos, sentados uno tras otro, golpeaban el mar con las pulidas palas. Yo rebané una gruesa tajada de cera y la fui modelando en pequeños trozos con mis robustas manos. Pronto se iba caldeando la cera, ya que obligaba también la fuerte presión de los rayos de Helios, el soberano superior. Esta es otra idea central. Fuerte calor por la presión de los rayos de Helios. A todos mis compañeros, uno tras otro, les taponé los oídos con la masa y ellos me ataron a su vez de pies y manos, erguido al mástil, reforzando las amarras de este. Y sentados a los remos, se pusieron a batir el mar espumoso con sus palas. Pero cuando ya distábamos tanto como alcanza un grito en nuestro presuroso avance, a ella no les pasó inadvertido nuestra rauda nave. Se acercaba y emitieron su sonoro canto. Esto es lo que cantan las sirenas. Esto es muy importante porque de todos los mitos que nosotros tenemos, de todos los relatos, mejor dicho, que tenemos de sirenas, es el único en el que las sirenas cantan, dicen algo. Este es el único texto que tenemos de las sirenas. Ven, acércate, muy famoso Odiseo, gran gloria de los aqueos. Detén tu navío para escuchar nuestra voz. Pues jamás pasó de largo por aquí nadie en su negra nave sin escuchar la voz de dulce encanto de nuestras bocas. Al contrario, siempre el viajero, deleitándose, navega luego más sabio. Sabemos ciertamente todo cuanto en la amplia Troya penaron argivos y troyanos por voluntad de los dioses. Sabemos cuánto acontece en la tierra prolífica. Así decían, desplegando su bella voz. Mi corazón ansiaba escucharlas. Hasta ahí la cita. Bueno, vemos que en la promesa... Ay, están trabajando acá, no sé si escuchan ruidos de fondo, disculpen. Hablando del canto de las sirenas, acá están en obra. Acá, ¿qué es lo que las sirenas le prometen a Odiseo? En realidad, no hay ninguna promesa sexual, ni de placer, ni de seducción, ni nada, sino es saber lo que le prometen. Esperen que voy a poner acá. Por favor, este hombre. Pero que vamos a... Bueno, esto, ¿no? Lo que estábamos diciendo, que le prometen volver luego más sabio. Es eso lo que... Y en este sentido es que se las pone también, a ver, como que acá Homero le está dando
un lugar que en realidad tenían las musas, porque los que volvían sabios a los hombres eran las musas con sus enseñanzas de las distintas artes. En cambio acá son las sirenas las que ponen, que están relacionadas con otorgar sabiduría a quienes las escuchan. Y esto, ¿no? Como que dicen que conocen las cosas del pasado y todo cuanto acontece en la tierra prolífica. Bueno, acá tenemos, esta es una, miren de qué época es muy antigua, es una crátera que se conserva en el museo. Ven que acá las sirenas son aves. Este es Odiseo, y acá están las sirenas como aves. Acá tenemos otra, que también es antigua, pero es un poco más tardía, ahí pongo para que se vea el año, en que las sirenas, si bien son aves, ya tienen instrumentos. Fíjense que en el relato de Homero no se describe cómo son las sirenas, no se dice de quién son, la genealogía de las sirenas, no se explica nada de esto. Se dice nada más la isla de las sirenas y el canto de las sirenas. Bueno, esto lo paso porque hay una cita de Tiberio que es muy linda, que dice, ¿qué solían cantar las sirenas? Es como una pregunta que se hacía Tiberio, y acá hay una reflexión de Cicerón que va en la línea de lo que estamos diciendo, ¿no? De que en realidad Cicerón interpreta que Homero lo que quiso decir es que daban un servicio de información a los hombres, y esa era la tentación que producían. Bueno, hay unas consideraciones que después las pueden revisar si quieren. Y llegamos acá, que es el segundo relato que tenemos, porque es del periodo helenístico, pero que en realidad relata una experiencia que habría ocurrido antes en el tiempo, que es la experiencia, que es el relato de Jasón y los argonautas. La leo porque acá ya vamos a ver que tenemos mucha más información. Un firme viento impulsaba la nave. De pronto avisoraron la bella isla ante Moesa, donde la sirena de voz clara, hijas de Aquelo, asaltaban con el hechizo de sus dulces cantos a cualquiera que por allí se aproxime. Las dio a luz de su amoroso encuentro con Aquelo la hermosa Terpsícore, una de las musas, y en otros tiempos, cantando en coro, festejaban a la gloriosa hija de Demeter, este es otro tema central, cuando aún era doncella. Pero ahora eran en su figura semejantes en una mitad a los pájaros y en parte a muchachas, y siempre estaban en acecho desde su atalaya de buen anclaje. Cuán a menudo arrebataron a muchos el dulce regreso al hogar, llevándolos a perecer devorados. Arrebatan el regreso al hogar. Sin reparos, también para ellos dejaron fluir de sus bocas el melodioso canto. A punto estuvieron de lanzar entonces las amarras de su nave sobre aquellas riberas. De no ser por el hijo de Agro, el tracio feo, tomó él en sus manos su lira Bistonia, e hizo resonar el rápido ritmo de una melodía de marcha ligera, para que los oídos que escuchaban se estremecieran al son de sus cuerdas, y la lira se impuso sobre la voz de las doncellas. A un tiempo el céfiro y una ola resonante que impulsó la popa los apartaron, y las sirenas lanzaron ya lejos su voz imperceptible. Pero aún así, hubo uno de los héroes, el noble hijo de Teleonte, Butes, que enardecido en su ánimo por la voz de las sirenas, solo entre sus compañeros saltó presuroso de su polido banco al mar, y nadaba entre las olas purpúreas para alcanzar la orilla. Desdichado, qué pronto ellas le habrían arrebatado el regreso. Pero se compadeció de él la soberana del monte Érice, la diosa Cipria, y cuando aún estaba entre los torbellinos del mar, lo recogió y lo salvó, llevándolo benévola a habitar el monte Libera. Bueno, vemos que este texto es mucho más completo, digamos, en cuanto a la información que aporta que Homero. Y destaco 2 o 3 cositas. Primero, la genealogía, que son hijas de Aquelo y de una musa. En este sentido se ha interpretado que esta versión, digamos, se ocupa luego, digamos, presenta la versión posterior a la lucha que hubo entre musas y sirenas, que Cercuana, el autor que yo sigo en esto, que es del siglo XIX, él lo que dice es que tenemos que interpretar esta lucha, que siempre que hay luchas entre deidades, tenemos que entender que responden a
luchas entre cultos efectivos que existían. Y hay pruebas de que en la costa siciliana, o en la costa del sur de Italia, había cultos a las sirenas. Era una práctica que se ejercía. Entonces esto entra en contraposición, en la medida en que hay mayor intercambio entre Grecia e Italia, entra en contraposición con el culto a las musas. De ahí que en Pausanias lo encontramos, y no me acuerdo ahora en quién más, esta lucha que se da entre las sirenas y las musas, en la que ganan las musas y les arrancan las plumas y con eso se hacen coronas, según Cerquant lo tenemos que entender como una lucha entre dos cultos, como un culto, y después esto de que las musas pasan a ser las madres de las sirenas en los relatos, porque esto es de la época helenística, este relato, debemos entenderlo como un intento de conciliación de estos dos aspectos, digamos, distintos. Pero de nuevo, fíjense que está lo del viento, y ¿qué quiere decir esto? Adelanto la interpretación. ¿Qué significa que detienen el viento y los vientos? Que la lectura que hace Cerquant y que yo comparto es que esto implica que vieron que se insisten, que se tenían que poner a remar con fuerza y demás. Bueno, y hacía mucho calor, Helios que estaba muy poderoso. En ese sentido, el poder que tenían las sirenas es un poder de debilitamiento. Al calmar las olas, y que esto está en muchos textos, dichos así, muchos en los poetas latinos, cómo las sirenas calman las olas y calman los vientos, o tienen poder sobre los vientos y las olas, los remeros se tenían que esforzar más y terminaban agotados, entonces preferían irse a la ribera y estar en alguna pradera en la que ahí se iban a encontrar con las sirenas que habitaban esas praderas. Pero ese primer poder no es una seducción en el sentido sexual, sino que es un poder de debilitamiento, en contraposición a las musas. Por eso acá se da una lucha entre dos músicas, entre Orfeo y la sirena, o las sirenas. Orfeo, la música de Orfeo es la música ordenante, la que dice, donde lo encuentro, el ritmo de una melodía de marcha ligera, porque los pone en marcha para que vuelvan a su patria. Entonces, en ese sentido, se puede entender esta como una nueva lucha, porque Orfeo es hijo también de una musa. Entonces, podemos entenderlo como que acá está, de alguna manera, representada esa lucha entre las musas y las sirenas. Butes, fíjense, este es otro aspecto que es importante. Butes, que es el que se tira porque quiere llegar a las sirenas. ¿Quién es la que lo salva? Lo rescata de las olas. Afrodita, la diosa del amor. En esto, y después hay otra versión que dice que en realidad fue Afrodita la que les arrancó las plumas, porque las sirenas querían seguir siendo vírgenes y no se entregaban al juego del amor. En esto se ve una contraposición en la idea vulgar, digamos, que se tiene de que las sirenas son unas meretrices, unas seductoras con los placeres terrenales, digamos así, cuando en realidad aparecen en oposición a Afrodita en los textos, no aparecen ligadas a Afrodita, aparecen en oposición. Y acá el texto, a quien las liga, es a la hija de Demeter. Y este es un otro aspecto de la sirena que tiene que ver con lo del culto a las sirenas y con cómo iniciamos, que acuérdense la primera imagen que yo mostré, que es la del Va. Yo voy redondeando porque ya sé que son las 8 y, bueno, estas son las sirenas de Platón. Bueno, sí llegamos. A ver si tengo alguna imagen. Bueno. Esto en relación, esta es una imagen que no son de las sirenas, pero es en relación a las luchas de las músicas, ¿no? Esta es la lucha entre Apolo y Marcias, también una competición musical. Voy a ver si puedo avanzar para comentar algo de lo de... Bueno, esto de las sirenas y las musas, un poco ya lo fui comentando. Acá hay una imagen, fíjense, esto por supuesto que es tardío, esto es, acá tenemos el dato, ¿no? Pero fíjense lo esbelta de las musas danzando alrededor de Orfeo, de Apolo.
disculpen. Y que en esto, lo que se ha interpretado, es como si dijéramos, simplificando un poco, ¿no? Pero como si dijéramos una lucha que la podríamos en algún punto denominar entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Ese tipo, las músicas, ¿no? Porque Apolonio define a la voz de las sirenas como una voz acrítica, como una voz sin logos. Y Platón, lo pasé el texto porque no llegamos, pero Platón en la República pone en las esferas concéntricas que representan a todos los planetas, digamos, a las esferas de los planetas, en cada esfera va una sirena que emite un sonido, un tono musical emite, no emite un discurso. Las que emiten discursos son las parcas que están ahí también en las esferas. ¿Y esto por qué es importante? Porque tiene que ver con este aspecto en relación a Perséfone. Platón no lo desarrolla, pero es este aspecto en el que las sirenas funcionan como psicopompos. Es decir, son, esto lo quiero leer porque es precioso, son como esa imagen del Bach que veíamos, son quienes ayudan en la mediación de las almas al Hades. ¿Por qué? Porque las sirenas eran las cuidadoras de Perséfone, y cuando Perséfone es secuestrada, esto está en Claudiano, en el rapto de Proserpina, bueno, Proserpina, Perséfone es lo mismo, las sirenas se largan a buscarla juntos con Demeter. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Las sirenas se dan cuenta de que Perséfone ha sido secuestrada en alguna medida con la complicidad de los dioses. Entonces se retiran del trato con la divinidad, y ahí es donde las encuentra, en ese retiro que se van a las plazas, ahí es donde las encuentra el relato médico. Ahí es donde las sirenas ya retiradas. ¿Por qué? Las alas se las dieron los propios dioses para que puedan buscar a Perséfone. Leo esto, que es una cosa como imaginada por Cerquán, de lo que dirían las sirenas y lo que dirían las musas, porque me parece que es muy lindo. Para Cerquán es fácil adivinar qué es lo que dirían las sirenas. Está comentando esto que estábamos viendo de la argonáutica. Las sirenas dirían: venid, los vientos callan, el sol calienta, vuestros brazos están cansados, venid y descansad sobre la hierba en flor a la sombra de estos árboles. Mañana reanudaréis vuestro viaje. Qué dulce será reposar arrullados por nuestros cantos. La Musia Tracia, Orfeo, decía: coraje, amigos, y nada de descanso, que los remos suplanten a la vela. Desconfiad de esta calma, que es presagio de una tormenta. Contened vuestras quejas, al final de la fatiga está la recompensa, y seguiremos el camino que ha de devolvernos a la patria. Me parece que es muy clara, digamos, y que representa bastante bien. Son textos creados por él, ¿no? No son textos que tenemos. Bueno, ahí hay otras cosas. Acá hay una sección que es lo que veíamos al inicio de la cuestión de la elocuencia y la relación con los sofistas, y esta imagen que veíamos de la tumba de Isócrates con la sirenita ahí arribita. Bueno, ahí tienen referencias que lo pueden ver. Esta es la escultura del rapto de Perséfone. Bueno, yo ya resumidamente un poco les comentaba. Acá hay otra imagen que es también cómo las sirenas ya están convertidas acá en mujeres peces en el rapto de Perséfone. Un grabado del siglo XVII. Bueno, ahí Eurípides las llama en relación al culto de Demeter y de Proserpina, las llama a las sirenas hijas de la tierra, en Helena. Leo esto que hace a esta función de que las sirenas son las que daban a conocer las leyes del Hades, es decir, del más allá de la vida. Esto es una cita de Plutarco. Lejos de ser inhumano y asesino, el canto de las sirenas inspira a las almas, que desde esta tierra emigran a las regiones más altas y se extravían después de la muerte. El olvido de lo perecedero y el amor de lo divino
y las almas, encantadas con la armonía del canto, buscan y se unen a ella. Acá tenemos una imagen de una sirena funeraria. Porque hay muchas tumbas en las que habían imágenes de sirenas, que tiene que ver con esto, con este aspecto, digamos, de las sirenas que estamos viendo. Bueno, el tema de la seducción de las sirenas, esto lo voy a pasar, y vamos a ver la cita en detalle de la Septuaginta, que es, si recuerdan, cómo iniciaban todos los bestiarios, con la cita de Isaías. Esto, bueno, hay partes en hebreo, que yo hebreo no sé, pero me ayudó un colega que sabe hebreo, entonces él dio cuenta de que esto está bien. Bueno, como tales aparecen, digamos, como en una última transformación, las sirenas aparecen en el desierto, porque es esto lo que dice la cita bíblica. Aparecen en las tablas de la desolación de Babilonia y de Umá y Samaria, predichas por los profetas, como hemos revisado ya. Y no la atravesarán no árabes, y pastores no reposarán no en ella, y reposarán allí fieras, y se llenarán las casas de eco, y reposarán allí sirenas, hijas del santo, y demonios allí danzarán, y unos centauros allí habitarán, y nidificarán erizos en las casas de ellos, y brotarán por las ciudades de ellos espinosos leños, y por las fortificaciones de ella, y será de esas en sirenas y aulas de avestruces. Acá el escoliasta dice que sairenes, que es la palabra sirenas, tenemos que entenderlo como aves que emiten una voz lastimosa durante la noche, un gemido continuo como el del búho y otras aves similares. Bueno, en este sentido, esto de que sea un gemido continuo nos acerca como la idea de un dolor que se mantiene. Bueno, acá en las consideraciones finales son algunas preguntas de una recopilación de las ideas, que es un poco lo que han ido preguntando ustedes también, ¿no? De la idea en relación a los sofistas, la cuestión de la seducción, la cuestión en relación al culto de la muerte, las ideas las de Platón que están en los cielos. Bueno, esto habla un poco del culto y de la muerte de las sirenas, porque se supone que las sirenas murieron luego una de las versiones dice que murieron luego del encuentro con Odiseo, que como no lo pudieron seducir, se tiraron. Esas mismas se tiraron. Otra versión dice que fueron muertas después de la lucha con las musas. Bueno, yo no desarrollé una parte que son los nombres, pero que los nombres tienen nombres parecidos a algunas nereidas y parecidos a algunas islas que se ven por ahí. Eso es todo, y les muestro esta última imagen que es preciosa y que a mí me parece que representa un poco la última. Si la bien de Copenhague, sí. Sí, esto es de 1921, no puse el año. Pero que tiene como una cierta nostalgia y una cuestión como melancólica en la expresión, que me parece que en ese sentido puede representar, si bien está en el mar, la sirena de la Septuaginta. Así que bueno, eso. Yo, si quieren, después acá está la bibliografía, si a alguien le interesa el tema como para ponerse a estudiar, o me avisa Susana, yo tengo un montón de bibliografía al respecto, esto es como así, como una cosa general, pero bueno. Bueno, hasta acá. Me caso. No, al contrario. Es Ahora hermoso, pero me quedé pensando, Carolina, ¿de dónde te surgió la necesidad de las sirenas, ¿no? ¿Qué tema? Sí, a ver, estoy tratando de ampliar la pantalla, bueno, no puedo. Sí, en realidad, como les decía, fue una desviación de mi tema original de tesis. Yo trabajo el tema de la música de las esferas, en realidad. Y como los textos principales que tengo que trabajar, o los primeros textos que hay, son Platón, Timeo y República, bueno, tuve que trabajar República 10 y me impresionó que ponga sirenas como las que hacen el canto de la música cósmica. Son esas las que hacen la música de las esferas, las sirenas. Entonces, bueno, ahí dije, ¿quiénes son las sirenas? ¿Quién habla de la vida? Y así fue algo que se fue dando, digamos.
Sí, Qué hola, ¿cómo andan? Hola. Hola. Hola, Perdón, Ernesto. nada, pude conectarme cuando la exposición ya estaba avanzada. Nada, en principio, fascinante, la verdad, me parece que está buenísimo el tema, que sí, quedamos todos como muy, muy enganchados. Y justamente ese tópico, digamos, del mito Derno, de este cierre de la República, y que ponga a las sirenas, como las que hacen esta música de las esferas, siempre me pareció algo tremendamente fascinante, en el contexto, ¿no?, de que Platón, en ese fragmento de República, hace cosas extrañas con la mitología, ¿no? Por ahí pueda tener que ver, no sé, y esto pregunta, especulación, con que él se está distanciando fuerte, ¿no?, de la tradición homérica, de la tradición hesiódica, ¿no? Justamente en parte ha echado a los poetas de su república. Entonces siempre me instó a reflexionar bastante por qué pone a las sirenas y no a las musas. Tanto Sí. que de hecho creo que hay algún que otro comentario en el cual los cambian. No me acuerdo quién era ahora, pero había leído por ahí que en un comentario a Plutarco. República, ¿cómo? Plutarco, Plutarco. ¿no? Plutarco dice que Plutarco, Platón se equivocó. claro, claro, claro. Y es muy interesante para pensar, ¿no? Eso, esa operación que hace, también Sí. por el lugar que le da a Nanqué, ¿no? Y esta visión tan, tan particular que nos presenta, ¿no? Del cosmos, del destino de las almas después de la muerte. Nada, eso Sí, como sí. pequeño Sí, comentario. sí, sumamente, sí, de acuerdo con lo que decís, tal cual, es muy llamativo y sí, yo también a veces así como lo digo, como una cosa que pienso pero que no lo podría argumentar mucho, pero se me pone en relación también con las críticas de Platón a la religión oficial, Claro. y su propuesta de una cosmología astral, digamos así, ¿no? Pero sí, Claro. totalmente de acuerdo con lo que estás destacando, porque sí, es muy, muy significativo, muy sugerente. Claro, hay un gesto claramente revolucionario de Platón en ese reemplazar a las